El ángel del Señor anunció a María: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el Verbo de Dios se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Oración, te rogamos, Señor, que infundas tu gracia en nuestras almas, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz seamos llevados a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dale, Señor, el descanso eterno. Las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Ave María Purísima. Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del Salvador, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti, venimos a tu mesa, sellaremos tu pacto, comeremos tu carne, tu sangre nos limpiará. Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del Salvador, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti. En la Eucaristía de hoy rezaremos por todos los feligreses de Santa Rita, por todos los que veis la misa a través de internet y vuestras intenciones, por los bienhechores de la parroquia, los pobres, los enfermos, los que cuidan a los enfermos y por todos los difuntos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Comenzamos la Santa Misa pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, tu providencia nunca se equivoca en sus designios. Te suplicamos con insistencia que apartes de nosotros todo mal y nos concedas todo lo que nos sea conveniente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David, según mi evangelio, por el que padezco hasta llevar cadenas, como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo aguanto todo por los elegidos,
para que ellos también alcancen la salvación y la gloria eterna en Cristo Jesús. Es palabra digna de crédito, pues si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Esto es lo que has de recordar, advirtiéndoles seriamente delante de Dios que no discutan sobre palabras. No sirve para nada y es funesto para los oyentes. Procura con toda diligencia presentarte ante Dios como digno de aprobación, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que imparte con rectitud la palabra de la verdad. Palabra de Dios. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, enséñame tus caminos. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Señor, enséñame tus caminos. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos. El Señor se confía a los que lo temen y les da a conocer su alianza. Señor, enséñame tus caminos. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en esta carta del apóstol San Pablo que estamos escuchando, que escribe a su discípulo Timoteo, escuchábamos ayer cómo San Pablo le recomendaba que reavivara el don de Dios que había recibido por la imposición de sus manos. Y veíamos cómo esta es la sucesión apostólica, cómo los discípulos nombran otros discípulos, que a su vez nombran otros discípulos, y así hasta el día de hoy. Esta es la manera como se ha transmitido los dones de Dios, los dones de los sacramentos, a través de nuestros obispos, que son los que mantienen la sucesión apostólica. Seguramente habréis escuchado hablar muchas veces de la sucesión apostólica, pues esto es: los apóstoles nombraron sucesores y estos nombraron a otros sucesores y estos a otros sucesores, así hasta el día de hoy. Y esta sucesión apostólica es muy importante porque nos asegura que lo que estamos viviendo en la Iglesia es lo que Cristo quiso, lo mismo que Él comenzó, puesto que fue Él quien fundó la Iglesia católica. Cristo fundó su Iglesia y hasta el día de hoy intentamos hacer
su santa voluntad. Hoy, San Pablo, escuchábamos que le recordaba a Timoteo cómo es importante mantener la fe. Decía, por eso lo aguante todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación y la gloria eterna en Cristo. Esto es a lo que él ha dedicado toda su vida. San Pablo dedica toda su vida a predicar la palabra de la verdad, la palabra del Evangelio que él ha recibido. Por eso dice que esta palabra es tan importante que hasta sufro cadenas como un malhechor, pero la palabra de Dios, dice, no está encadenada. Esto es importante, esto que dice San Pablo aquí, porque él está camino a su muerte, lo llevan encadenado, y entonces pone esta comparación, cómo él, por la palabra de Dios, por anunciar la palabra de Dios, sufre cadenas, porque lo llevan encadenado y está en la cárcel. Pero sin embargo la palabra de Dios, dice, no está encadenada, porque nadie la puede encadenar. Y porque mientras él está de camino a su muerte, él sigue predicando y sigue escribiendo cartas y sigue hablando con muchísima gente y no deja de anunciar el Evangelio a todo el mundo. Quisiera hacer un inciso también con respecto a esta expresión. La palabra de Dios, dice San Pablo, no está encadenada. Quizás lo habréis escuchado en alguna ocasión, que algunos, tomando pie de esto que dice San Pablo, pues interpretan la palabra de Dios a su manera, a su gusto, ¿verdad? Y dicen que la Iglesia lo que hace es encadenar la palabra de Dios, que la Iglesia interpreta la palabra de Dios y no permite que nadie hable con libertad ni interprete con libertad. Que la palabra de Dios, dice San Pablo, no esté encadenada, no significa que cada uno puede interpretar la palabra de Dios a su manera, siguiendo lo que a él se le ocurre o lo que él crea que le está inspirando el Señor. Si no tenemos el Espíritu de Cristo, difícilmente vamos a leer y entender la palabra de Dios y por tanto interpretarla con el Espíritu de Cristo. Solamente teniendo el Espíritu del Señor podemos, al leer la palabra de Dios, entenderla como Dios quiere que la entendamos e interpretarla como Él quiere que la interpretemos. Por eso decía un poquito más adelante, esto es lo que has de recordar, advirtiéndoles seriamente delante de Dios que no discutan sobre palabras. Claro, hay muchos a los que les gusta discutir de la palabra, que si el Evangelio dice aquí, que si la palabra dice allí, ¿no? Y al final toda esa discusión, que es necesario hacerla, es necesario predicar, es necesario hablar de la palabra de Dios, hay que estudiar mucho la palabra de Dios, pero muchos yo veo que cuando hablan de la palabra de Dios lo que hacen es utilizarla para acomodarla a su criterio. No se quieren acomodar ellos a la palabra de Dios, no quieren ellos acomodarse para hacer ellos la voluntad de Dios, sino que quieren acomodar la palabra de Dios a su criterio. Por eso algunos, cuando hablan de la palabra de Dios, cogen un solo versículo y de ese versículo hacen la interpretación que quieren. Y no me estoy refiriendo solamente ahora a los de las sectas o a otras iglesias que son cristianas, ¿no?, pero que no pertenecen a la Iglesia Católica. No solo me refiero a ellos, me refiero a muchos otros, incluso también dentro de nuestra Iglesia Católica, que toman la palabra de Dios y la retuercen para acomodarla a su propia voluntad. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Cada día hay que pedir el Espíritu Santo. En la preparación para la fiesta de Pentecostés, yo os lo repetía cada día, que es necesario pedir el Espíritu Santo, pero no solo ahora que llegaba Pentecostés, sino cada día, todos los días, ahora también, hoy también. Tenemos que pedir el Espíritu Santo para que Él nos inspire, nos ayude, nos guíe y para que Él nos haga entender la palabra de Dios. Muchas veces me decís que cuando leéis la Biblia, cuando leéis la palabra de Dios no entendéis nada. Claro, eso ocurre con mucha frecuencia, sobre todo a los que leen la palabra de Dios muy poco. Si tú lees la palabra de Dios 3 días al año, pues lógicamente, o solamente cuando la escuchas en la misa, pues efectivamente entenderás poco. Ahora bien, si tú empiezas a leer la palabra de Dios todos los días, como os estoy recomendando, podéis tomar esta segunda carta de Timoteo o cualquier otra carta de San Pablo y empezar a leerla poquito a poco, cada día, un capítulo cada día. Pues tú empiezas a leer la palabra de Dios todos los días y sin que tú te des cuenta, esa palabra de Dios que estás leyendo empieza a trabajar en ti y entonces empiezas a entenderla, poquito a poco, claro. Pero para eso hay que pedir el Espíritu Santo.
Es necesario pedir el Espíritu de Dios para que Él nos ayude a escuchar con fe y a entender su palabra. Esto es lo que has de recordar, le dice San Pablo a Timoteo. ¿Y qué es lo que tiene que recordar? Que si morimos con Cristo, viviremos con Él. Si perseveramos, reinaremos con Él. Pero si lo negamos, también Él nos negará. Esta es la voluntad de Dios para todos nosotros, queridos hermanos, que nos mantengamos fieles a Cristo. Si lo negamos, negar a Cristo, ¿qué significa? Pues pecar. Cada vez que pecamos, negamos que Cristo sea Dios. Cada vez que pecamos, rechazamos a Cristo. Cada vez que pecamos, expulsamos al Espíritu Santo de nuestras vidas. Negamos al Señor, pues nos dice San Pablo, si negáis a Cristo, también Él nos negará. ¿Cuándo nos va a negar Cristo? Pues el día del juicio, aunque Él permanecerá fiel a su palabra, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y lo que dice San Pablo es que perseveremos para también poder reinar con Él. ¿Y qué significa perseverar con el Señor? ¿Qué significa en definitiva hacer la voluntad de Dios? Pues lo explicaba muy fácilmente y de una manera muy clara nuestro Señor Jesús en el Santo Evangelio. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Le preguntan. Pues el mandamiento más importante, le dice Jesús, son dos. Amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Cumple esto y tendrás vida. Claro, esto es la base fundamental de nuestra fe. Por eso dice San Agustín, ama y haz lo que quieras. Claro, si tú amas, puedes hacer lo que quieras. Pero claro, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo, eso no es lo que hacemos tú y yo. Tú y yo a veces decimos que amamos a los demás, pero lo que hacemos es más bien amar a los demás cuando obtenemos algo a cambio. Amamos a los demás cuando nos interesa. Amamos a los demás mientras hacen lo que nosotros decimos. Y amamos a Dios, claro que amamos mucho a Dios, mientras estamos esperando a que nos dé algo. Pero mira qué fácil tenemos el ejemplo. En esta crisis, con este virus, ¿cuántos habéis renegado de Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos habéis levantado el dedo contra el cielo diciendo, ¿por qué Dios nos castiga de esta manera? ¿Por qué tengo yo que sufrir? ¿Por qué me he quedado sin trabajo? ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Cuántos os habéis rebelado contra Dios? ¿Te das cuenta? En cuanto tenemos un problema serio, en cuanto tenemos cualquier problema, nos rebelamos contra Dios, mostrando que más que poco amor no tenemos ningún amor al Señor, sino mucho interés, mucho interés. ¿Qué mandamiento es el primero de todos? El primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y el segundo es: amarás al prójimo como a ti mismo. Por eso, queridos hermanos, la palabra de Dios hoy nos está invitando a amar. Mira, fijaos, ahora mismo estamos viviendo un tiempo un poco más complicado todavía. Parece que ya no se podía poner más complicado la situación en la que estamos, y se ha puesto con la muerte, con el asesinato de este pobre hombre, George Floyd, que han asesinado, ¿verdad? Y la muerte de este hombre, que es una muerte terrible, que alguien pueda morir así, me imagino que todos habéis visto las imágenes, son imágenes espantosas. ¿Y qué ha provocado esta muerte? Pues que mucha gente salga a la calle a protestar, y lo hacen con razón, y es una prueba de la democracia el que cualquiera pueda salir a la calle a protestar y a decir, no estoy de acuerdo con esto, con lo otro, no estoy de acuerdo con esta ley, no estoy de acuerdo con lo que... Eso está muy bien, eso está muy bien. Pero tomando pie de esta muerte terrible, tomando pie de estas protestas, fijaos la violencia que estamos viviendo ahora en este país, en Estados Unidos. Fijaos qué violencia tan grande. Aquí en Nueva York llevamos varios días que se están destrozando los comercios, que se están, ¿verdad? Ayer llevamos aquí 2 o 3 días en el Bronx también con bastantes disturbios todas las noches. Y hay muchos que están diciendo que esto es lo que hay que hacer, que esto es la justicia, que el hacer esto es justicia, hacer un acto de justicia. La palabra de Dios nos está diciendo que la justicia consiste en amar. Esa es la justicia de Dios.
Hay muchos que buscan la justicia solamente en este mundo. La palabra de Dios nos invita a buscar la justicia de Dios. Y la justicia de Dios pasa por el amor. Por eso la violencia nunca está justificada. Nunca, jamás se puede justificar la violencia. Fijaos qué contradicción tan grande que nos quejamos y todos protestamos de una manera o de otra porque este pobre hombre es asesinado por la violencia y muchos, para quejarse de esa violencia, hacen violencia a los demás, destrozando las calles, quemando cosas y ha habido ya muchos heridos, ¿verdad? Muchos heridos y algún muerto también, algún muerto más. Para protestar contra la violencia, algunos hacen violencia. La violencia, ¿qué es lo que engendra? ¿Qué es lo que produce la violencia? Más violencia. Cuando tú estás enfadado y llegas a tu casa, si no amas, ¿qué es lo que ocurre? Que tu violencia te lleva a gritar a tu familia. Y si tu familia no te ama, ante la violencia que tú les haces, ¿cómo responden ellos? Gritándote más. La violencia siempre engendra más violencia. Cuando llegas tú al trabajo y llegas enfadado porque te has peleado en la casa, te peleas con el vecino cuando bajas la escalera y luego te peleas con la señora y miras mal con el que vas en el autobús, y cuando llegas al trabajo te peleas con tu jefe y cuando vuelves peor. Es decir, la violencia solo engendra más violencia. Por eso nunca se puede justificar la violencia, nunca, nunca. Y este asesinato terrible de este pobre hombre no justifica de ninguna de las maneras la violencia que estamos viviendo. No se puede justificar de ninguna de las maneras. Por eso debemos promover la paz. Por eso debemos promover la paz y debemos rezar por la paz. No podemos esperar que haya paz en el mundo, no podemos esperar que haya paz en la ciudad, ni podemos esperar que haya paz en nuestras propias casas si no tenemos paz en nuestro corazón. Y la única manera de conseguir la verdadera paz es amando. Amando como nos ha amado Jesús, muriendo en la cruz. Cuando nosotros entregamos la vida por los demás, cuando amamos al otro, cuando es un pecador, cuando no se lo merece, cuando no es justo, cuando amamos al que no se lo merece, nuestro amor produce más amor. Si la violencia engendra más violencia, si la violencia solo produce más violencia, el amor lo que engendra es más amor. Lo que produce es más amor. Por eso tú tienes que elegir qué es lo que quieres tú producir, engendrar. ¿Más violencia o más amor? Por eso cuando nos hacen violencia tenemos que elegir. Cuando alguien te grita, cuando alguien te insulta, cuando alguien te trata mal, tú tienes que elegir si respondes con violencia o si detienes esa violencia. ¿Cómo se detiene la violencia? Devolviendo a ese mal que te hacen amor y perdón. Por eso yo os invito a dos cosas en la Eucaristía de hoy, queridos hermanos. Os invito a que primero recemos todos por la paz en el mundo, por la paz en nuestro país, por la paz en nuestras familias y por la paz en nuestros corazones. Y en segundo lugar, os invito a que promovamos la paz. Hablando se puede promover la paz, pero también la guerra. También la guerra. Muchas veces en nuestras conversaciones, cuando hablamos, lo que provocamos es que otros se unan a la violencia. Muchas veces podemos evitar que otras personas realicen actos violentos, a lo mejor en tu propia familia. Tú puedes hablar con alguna persona para que no realice actos violentos. Con nuestras palabras, con nuestra manera de vivir, promovemos la violencia o promovemos el amor. Yo os invito a que le pidamos al Señor esta gracia, la paz para nuestro corazón y ser promotores de paz para que podamos cumplir este Evangelio, amando a Dios sobre todas las cosas y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pidamos con fe por nosotros y por todos los hombres. Por la Santa Iglesia, extendida por toda la tierra, roguemos al Señor. Por los jóvenes que se preparan para el sacerdocio, roguemos al Señor. Por el entendimiento entre las naciones y la paz para el mundo, roguemos al Señor.
por los que tienen hambre y sed de justicia, por los misericordiosos, por los limpios de corazón, roguemos al Señor. Por todas nuestras intenciones particulares, por los bienhechores de nuestra parroquia, por los pobres, los enfermos, los difuntos, roguemos al Señor. Guarda, Padre, con amor a tu pueblo y concédele los dones de tu bondad, por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, confiando en tu bondad, nos presentamos con ofrendas ante tu santo altar, para que, purificados por tu gracia, quedemos limpios en virtud de estos misterios que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque tú no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Tú guiaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino, por Cristo Señor nuestro. Por eso también nosotros, con los ángeles y los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de su resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro obispo Timothy, sus obispos auxiliares, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos que se murieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, con Santa Rita y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que tú estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Como no puedo recibirte ahora sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Oremos. Guíanos, Señor, con tu Espíritu a los que alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, para que alabándote no solo de palabra y con los labios, sino con las obras y el corazón, merezcamos entrar en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Del cielo ha bajado la Madre de Dios. Cantemos el ave a su concepción. Ave, ave, ave María. Ave